que han ido y que se shota, chases que en su casa han culando o culachasen, ambe su culequisco jalan pagua, escasez no yan cha en el sindic en el camping de Nainjuli, en el camp para yamping, ya para que no ya polis, ya o apauts que chimbo, o en la salida ya mi che médico. Ya en este lugar, y en el sur con la pinche culica que ya sí hueso de. Y mi bueno, pues ya se entuntan. Allá está una especie de char y de carampa. Cauchaís ese cano, es que cani cuilipu chaculanaca, joven suena cuentas. Suena por se cani cuilipu chacerrotas, tumina, tiriecua, mamá la me con cerrotas, cauchau con las que hay un pinche culica que Paucha unis aliru kun matru en kapinde kus matru wera kana moch. Paucha aliru kus ka zikita dan paucha pinde kwa kasumi kwa harwa pera pole kwa. Yami también paucha tatake muti yon kula kucho que kaman kulina kaya. En paucha hanguli taska san olepa petani kuinki yas in kulia kimbo ka Dios me llama sin con su membrano en su kaya cha. Si se pudieran presentar y decir qué cargo tienen también, por favor. Aquí por el ataque todo quinto, Jesús Jarampa Ganamos, Cajiterujitis, y Quinji Banco Pública de Güeres. Buenos días, mi nombre es Vladimiro Huelete Olivo, soy integrante de los cargueros de la Purépecha de Culicaqueri. Arantepacua, el día de hoy, están haciendo la fiesta a nuestro Dios Culicaberi, juntamente con el representante de bienes comunales, los jefes de tenencia y los compañeros cargueros. Aquí se está haciendo, es el año Arantepacua, 34 años lleva estas festividades de rescate de nuestra cultura. Entonces, propiamente, lo que queremos nosotros como comunidad es estar unidos, así como estamos con las autoridades y con toda la población. El objetivo pues, de esta fiesta es ese el objetivo de tratar de rescatar esa gran cultura que hubo antes de la llegada de los conquistadores, revalorar esa cultura, estar unidos ahorita en estas épocas. ¿Y cómo debemos unirnos? Por medio de nuestra cultura precolombina, porque en esa cultura no intervienen dependencias de ninguna naturaleza, municipal, estatal, nacional, no intervienen partidos políticos, no interviene ninguna iglesia, y aquí lo estamos viviendo. Aquí hay algunos que profesan otra religión, y en esa festividad todos nos hemos unido, toda la población, y es el objetivo. Como también las iglesias dividen a las familias, a los pueblos, al pueblo, y también los partidos políticos y el gobierno nos divide. Por eso queremos dejar fuera de todo eso, para que nuestra gente se una y rescatar los valores, el respeto a la naturaleza. El mundo nos está pidiendo a gritos que debemos de respetar la naturaleza, y nosotros, nuestra cultura, siempre ha respetado la naturaleza, siempre ha respetado la tierra, al aire, al fuego, al agua, y eso es lo que queremos, que nuestras nuevas generaciones sigan respetando a la naturaleza, y que toda la gente purépecha que vive en las ciudades o fuera del país, que no deje su identidad, que siempre diga que es purépecha, y que esté al tanto de los problemas del purépecha. Y en estas festividades y en esas aglomeraciones de gente para festejar el nuevo purépecha, en lo particular decimos que son bienvenidas las personas
que vienen a aportarnos algo nuevo, porque la cultura purépecha tiene muchos valores, pero tiene que aceptar los valores de otras culturas. Por eso lo vemos bien que nos visiten personas no purépechas, porque tienen algo mucho que compartir con nosotros. Entonces esa es la finalidad, y sí quisiera decir a los medios de comunicación que por medio de ellos, por medio de ustedes, informen a la sociedad en general que aquí no queremos que les molesten las iglesias, las instituciones eclesiásticas. No queremos que nos impidan la forma de organización interna de las dependencias, de los partidos, reitero, de las iglesias o los credos religiosos. Gracias. Bueno, primeramente, pues buenos días. Mi nombre es Caín Crisóstomo. Al igual que los compañeros, también somos ya parte oficialmente cargueros de esta comunidad desde el día de hoy. Nosotros, como ya lo mencionamos, como cargueros, ya actualmente nunca hemos caminado solos. Siempre hemos caminado al lado de nuestras autoridades, que son la máxima autoridad de nuestra comunidad, Arantepacua. Y una de las metas, uno de los objetivos, bueno, pues es tratar de hacer a lo mejor un tanto diferente, ¿no? Ya no la misma rutina de la fiesta del Fuego Nuevo, como se ha venido haciendo, ¿no? En otras comunidades. Y una de las muestras y una de las pruebas es que en este año, bueno, pues obviamente no se va a celebrar la misa, ¿no? Como se ha hecho en otras comunidades, en otros años. Y otro de los motivos grandes es que en las comunidades donde ya se realizó, el fuego se apagaba, ¿no? Un día antes. Y en esta ocasión, si ustedes observan, el fuego todavía sigue en pie, sigue prendiendo, pues. ¿Por qué? Porque hay una justificación. Nosotros el día de hoy, por ejemplo, a las 12 del día, tenemos que hacer una ceremonia, un ritual ceremonial, con la única finalidad de que los niños, a lo mejor ya más tarde, más noche, ellos no pueden observar en sí el 100% de cómo se hace un ritual. Y entonces el objetivo central pues es eso, ¿no? El día de hoy. Y cosa que otras comunidades, bueno, no, insisto, no lo han realizado. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que si el fuego se apagara, entonces como que no tuviera caso hacer el ritual, estando apagando pues el fuego, ¿no? Y esa es una de las metas que nosotros nos trazamos, ¿verdad? Y en lo particular, bueno, pues sí, me da gusto, estoy contento y estoy seguro que todos mis hermanos aquí presentes y los que están allá afuera en la plaza y los que vienen en camino, porque bueno, es el único día en todo el año donde nosotros como purépechas nos encontramos, es un encuentro de las 4 regiones, y dentro de las 4 regiones, bueno, pues nos vemos como hermanos. Ahora sí, sinceramente, el saludo, el abrazo honesto, porque de eso se trata. Luego, desafortunadamente nos encontramos con otras gentes que no son afines a nuestra cultura y nos queremos saludar, pero no con ese ánimo, no con esa honestidad. Y entonces yo aquí veo una gran sinceridad, ¿no? Sinceramente aquí en nuestra comunidad, hoy en día que tantos y miles de hermanos purépechas vienen y están aquí ya desde hace ya estos días. Hemos trabajado muy fuerte este año para que las cosas salieran bien. Yo no digo que más o menos, yo más bien digo que las cosas hasta ahorita están saliendo como nosotros lo hemos planeado. Así que bueno, pues yo hasta aquí lo dejo para que mis compañeros, autoridades también puedan participar, ¿no? Y abundar más esto. Gracias. Buenos días. Agradecemos el espacio que se nos facilita para
poder expresar algunas palabras. Mi nombre es José Marta Jiménez Cortés, soy el encargado en este momento de la jefatura de tenencia y responsable de coordinar a la comunidad, de organizar y de manera conjunta sacar algunas tareas que tenemos de manera comunal. En la actualidad, en nuestra comunidad se sigue rigiendo por usos y costumbres, y todos los acuerdos, todas las determinaciones se hacen en consenso en una asamblea comunal en donde asisten todas las personas, niños, hombres, mujeres, adultos, y es abierto, es de manera abierta, es de manera libre. Ahí se discuten diferentes temas, se analizan las problemáticas y las alternativas, y en este sentido la comunidad decide sacar este evento del Año Nuevo Purépecha junto con los cargueros. Se organizó de esa manera, así como otros eventos que se tienen de festividades, o en este caso todas las problemáticas se discuten en una asamblea, y a partir de ese consenso toda la gente se une, se hermana, y eso es lo que queremos externar hacia los pueblos hermanos de lengua y de sangre, así como a aquellos que no lo son, de que nos unamos para todo tipo de situaciones que sucedan en esta vida, y que juntos saquemos adelante a las comunidades, saquemos adelante a nuestras familias. Y como le dijeron los compañeros, esta celebración del Año Nuevo Purépecha es sin la intervención de gobierno ni de ningún partido político. No están subsidiando económicamente estos gastos. Todo ha sido con la aportación voluntaria de la comunidad. Se han unido porque lo sienten, lo viven, y aportan lo que ellos puedan o con lo que puedan. Y de esa manera se ha estado sacando este evento. Aportaciones económicas, aportaciones de alimento y diferentes tipos de necesidades que tenemos. La gente ha ido cooperando, ha ido aportando, y afortunadamente lo hemos estado sacando muy bien. Tampoco está participando la Iglesia Católica y ninguna otra religión. ¿Por qué? Porque aquí quitamos esa parte. Aquí estamos organizando de manera natural, como era originalmente, y eso es lo que queremos rescatar, y que la gente pues lo conozca y que de algo sirva para los demás. ¿Por qué? Por el hecho de que después eso causa división, ha causado mucha división en nuestros pueblos, en nuestras comunidades y en nuestras familias, si interviene uno u otra instancia, y por eso nosotros decidimos que no interviniera en ese sentido. Y los invitamos a que visiten nuestro pueblo. Tal vez ya han sucedido acontecimientos en la actualidad, como el respaldo a los normalistas, y algunos medios se han encargado de criticar a nuestra comunidad, que estamos mal por respaldar o darle apoyo a los normalistas, y esa idea ha sido equivocada. El pueblo es noble, el pueblo es muy respetuoso con la gente, no estamos en contra de la gente, de las personas. Son bienvenidos el día que quieran visitar nuestro pueblo. La comunidad lo recibe con los brazos abiertos. Y con esto yo cerraría. Muchísimas gracias. Bueno, pues soy como dice aquí el compañero, ¿verdad?, el encargado de aquí de Antepagua. Me llamo Andrés Morales Crisóstomo, y pues juntamente ahí con los cargueros pues estamos juntamente sacar adelante el trabajo, ¿verdad?, lo que ahorita se está haciendo. Y gracias. Pedimos permiso a nuestro Tatá Cuerapiri, Tatá Curicuairi. Como bien lo dijeron nuestros hermanos aquí presentes, este evento o esta ceremonia no lo quisimos ver como un acto más, como un folclore,
como una parte de que vean o como una parte como un museo andante. La finalidad de nosotros, y así lo planteamos en un momento, era de buscar un espacio de reflexión más seria, más profunda, más precisa en todo el entorno de lo que aquí va a seguir. Y como comunidad sabemos que vamos a tener mucha crítica, sobre todo de aquellas personas que sus intereses se vieron afectadas, atentadas con esta determinación de la comunidad. Sabemos que vamos a encontrar notas en los medios de comunicación que nos van a estar cuestionando, nos van a estar de alguna manera presionando en que la comunidad tal vez ha buscado o ha cerrado ese camino o ese trato con las instancias, y por lo tanto muchas veces se nos acusa de manera infundada de ser reaccionarios, de incitar a la violencia, de llamar a la desobediencia, cuando en realidad nosotros lo que queremos es transmitir un mensaje de hermandad, de paz, y retomar algunos principios que nuestros antepasados, nuestros tataqueris, nuestros primeros pobladores, de alguna manera nos han engendrado, nos han heredado esta cultura, esta vivencia, esta forma digna de vivir en comunión, en comunidad con los hermanos del pueblo y con los que no son propiamente del pueblo. Entonces, para nosotros es de suma importancia que se pueda llevar un mensaje a más allá de nuestros límites territoriales o más allá de nuestros límites de la comunidad, que la gente que vive de aquel lado de nuestros límites o nuestros linderos sean, a través de ustedes, los medios de comunicación, que sabemos que tienen esa gran responsabilidad con las comunidades, con aquellos que luchan y aquellos que piensan diferente a como el sistema o una forma de gobierno o un sistema religioso, llámese como se llame, quieren que finalmente la comunidad piense de esa manera. Entonces, como bien se ha dicho, y el mensaje a nuestros hermanos que no son purépechas, pero que también viven su parte espiritual, su contorno en relación con la Madre Tierra. Sabemos que hoy en día son tiempos difíciles, que el mal gobierno ha puesto la mira en nuestra cultura, en nuestros bosques, en nuestras aguas, porque todo lo quieren ver como negocio, todo lo quieren ver como la parte que meramente sea como una mercancía. Por eso nosotros decimos con el corazón, decimos de manera más respetuosa, que nos dejen ser nuevamente lo que nuestros antepasados han sido, que nuevamente nos dejen vivir en armonía en nuestra comunidad, que no nos traigan falsas expectativas de programas que sabemos no van a resolver nuestras carencias, nuestras necesidades, que nos dejen organizarnos libremente en torno a cómo generar mejores condiciones de vida, mejor forma de estar en armonía entre nosotros mismos y con la Madre Tierra. Entonces, les pido a todos ustedes que sean los portavoces, que nuestro mensaje, lo que nuestros hermanos lo han dicho de corazón, llegue pues hacia los oídos, hacia las miradas y hacia el sentir de nuestros hermanos purépechas y con los que no lo son, en todo y largo y ancho de nuestro territorio nacional, en nuestro territorio, en nuestra tierra. Y también sepan que en un lugar de nuestro
México en un lugar de nuestras tierras, también hay voces que resisten, que también hay voces que están diciendo un ya basta a todas aquellas formas de imperar, todas aquellas formas que nos siguen sometiendo de diversa manera. Es un mensaje de aliento para nuestros hermanos que en este momento están resistiendo en cualquier rincón, en cualquier lugar de nuestro territorio, que se está generando, se está llegando en ese momento de que nos volvamos a encontrar, así como nuestros hermanos, los primeros pobladores, la relación tan estrecha que tenían como los irieres, los irieres, los primeros nativos, esa relación tan estrecha entre culturas, entre pueblos. Agradecemos todo nuevamente para terminar con nuestra intervención, para cerrar con esta charla, esta plática, este espacio de reflexión, pues de que sigamos en este camino del bien, en este camino de seguir encontrándonos como pueblos. Y por último digo que es nuestro anhelo más grande que Tatacuricuaqueri nos dé esa fortaleza y que su espacio no sea meramente, como lo hemos dicho, un producto de curiosidad, un producto o una forma de decir de qué se trata, sino que más allá, que sea un espacio en donde los pueblos convergamos, donde los pueblos expongamos nuestras problemáticas, nuestros sentires, nuestras necesidades, que sea el espacio en donde podamos encontrar las soluciones, las grandes soluciones a todos estos conflictos que un mal sistema nos ha generado. Gracias. Que queremos la unión de la comunidad, sin la intervención de las dependencias y de la iglesia. No estamos en contra de ninguna dependencia. Por ejemplo, aquí está el ayuntamiento por X motivo, en la comunidad, los que trabajan allá están participando también en estos eventos como comunero. El presidente municipal también como comunero. El señor cura también está invitado a esta fiesta. No estamos en contra de ninguna dependencia. Queremos la unión de la comunidad. Los que trabajan en el ayuntamiento, antes de ser ayuntamiento, son comuneros. El señor cura también, aunque no esté aquí, estando aquí, es comunero, es parte de la comunidad. Queremos, como les decía, repito, la unión de la comunidad y nuevamente no estamos en contra de ninguna dependencia ni de ninguna religión. Simplemente la unidad. Uchar Huinapicua. Uchar Huinapicua. Uchar Huinapicua. Yo quisiera con la bandera, y aquí otros mis compañeros van a hablar la bandera, solo decimos Anaco, otros le dicen actualmente dicen testa, algo así le dicen ahora actualmente a la bandera purépecha. La bandera purépecha está dividida en 4 partes, en 4 colores. Primeramente, que es el morado, que representa la región de Ciénega de Zacapu. Después está el azul. El azul representa las comunidades que están en el lago de Pátzcuaro y a su alrededor. Está el amarillo, que representa la región de la Cañada de los 11 pueblos. El verde representa pues nuestros bosques aquí que pertenece esta comunidad de Tepalpa, a esa región que es del bosque. En medio está grabado un corazón con la piedra de obsidiana y alrededor tiene flechas señalando los 4 puntos cardinales
que simboliza fuego, unión, representa el fuego así en las partes, las 4 regiones que van en 4 regiones dirigidas. Abajo está el puño arriba donde dice Charhuinapicua, nuestra fuerza, y abajo está un lema escrito que dice Charhuinapicua. Esa es así a grandes rasgos sobre el largo de nuestra bandera purépecha. Y actualmente se usa esa bandera purépecha en todos los eventos culturales que se realizan o así en actos cívicos en instituciones educativas, porque nosotros tenemos nuestro sistema educativo que es educación indígena. Pudiéramos hacer una pequeña proceso